Masejet Babakamad Afkuf Yudalef Amudalef 111a, segunda línea. Dice la Gemara Natan et Kesef le Yehoyarib Bejule. Mencionamos en la Mishnah, en la clase anterior, qué pasa si un gazlán, un ladrón, le roba a un ger que no tiene herederos. Posteriormente el ger muere y posteriormente el gazlán, el ladrón, quiere arrepentirse. ¿A quién le regresa el dinero? ¿A quién le regresa lo que robó? Mencionamos en la Mishnah, basándonos en un pasuk en la Torah, de que el gazlán debe regresar el dinero a los kohanim, al mishmeret, al mishmar, a la guardia de los kohanim que está trabajando en ese momento en el Bet HaMikdash. Y adicionalmente, el ladrón va a tener que traer al Bet HaMikdash también un korban asham. Después, mencionamos en la Mishnah, ¿qué pasa en un caso que le dio el dinero a una guardia y el korban asham a otra guardia? ¿Sirve o no sirve? Dice la Mishnah, depende. Si primero entregó a la primera guardia, a la guardia de Yehoyarib, el dinero, y después a la guardia segunda le da allá el korban asham, sirve. Salió de Jobal Gazlán. ¿Por qué? Porque el orden es primero regresar el dinero, después korban asham, y lo hizo en ese orden. A pesar que fueron con dos guardias, no hay ningún problema. Sin embargo, si primero dio el korban asham la primera guardia, la guardia de Yehoyarib, y después a la segunda guardia de Kohanim, a la segunda semana, dio el dinero, en ese caso no es bueno, no sirve. Por lo tanto, la halajá va a ser lo siguiente. Si la primera guardia en este caso aún no ha sacrificado el korban asham, pues que no lo sacrifique, que se lo dé a la segunda guardia. Y así se queda la segunda guardia con el korban asham y el dinero. Sin embargo, si ya la primera guardia la sacrificó, pues en ese caso no sirve ese korban asham y el ladrón va a tener que traer un nuevo korban asham a la segunda guardia, ya que cuando trajo el primer korban asham todavía no había entregado el dinero. Así mencionamos en la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Tanu Rabbanan Natan asham li Yehoyarib bet kesef le yedaya yachazir kesef etzel asham divrei Rabbi Yehuda. Bajamim omrim yachazir asham etzel kesef. Echidami ilema de'ev le asham li Yehoyarib misharto de Yehoyarib bekesef ledaya mishmarato yedaya ze zachabe shelo ze zachabe shelo. Amarra bajamim measkinan de'yav asham li Yehoyarib misharto de Yehoyarib bekesef ledaya misharto de Yehoyarib. Rabbi Yehuda sabar que mandar mishmeret didaya hi lidaya kansinan le ilkach yachazir kesef etzel asham. רבנן סברי שלא כדינו עבוד בני יריב דקיבלו השם מכמה כסף. ילקח לדידו, כנסינן לאו ויחזור השם אצל כסף. La Gemara trae una braita que nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si el gazlán, el ladrón, le dio el korban asham a la guardia de Yehoyarib, que es la primera guardia, y dio el dinero, se lo regresó a la guardia de allá, que es la segunda? ¿Sí? En este caso, dice la braita, la segunda guardia, o sea, Yedaya, los multamos y tienen que regresarle el dinero a la primera guardia. De tal manera que la primera guardia, Yehoyarib, se queda ahorita con el korban y con el dinero. Así opina Rabbi Yehuda. Sin embargo, Jamín viene y discute y dice: no señor, al revés. Multamos a los de Yehoyarib, a la primera guardia, que le regresen el korban asham, o mejor dicho, que le den el korban asham a la segunda guardia. De tal manera que la segunda guardia, Yedaya, se va a quedar con el dinero y con el korban. La Gemara viene y analiza en qué están discutiendo. Dice, si el caso es, la primera pregunta así, ¿cuál es el caso? Si el caso es que entregó el korban asham a la primera guardia, a la guardia de Yehoyarib, mientras que estaba trabajando esa primera guardia, ¿sí? O sea, en la primera semana, y después le dio el dinero de Yedaya en la guardia de Yedaya, ¿sí? Pues en este caso yo puedo entender perfectamente la opinión de Jajamim, que ya que ¿quién fue el que no hizo correcto? Yehoyarib, que aceptó el korban asham antes de que reciba el dinero. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué? Multamos a Yehoyarib, que le den el korban asham a Yedaya, y Yedaya se quede con el dinero y con el korban asham. Pero no puedo entender la opinión de Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda nos dice que multamos ¿a quién? Que multamos a Yedaya, que le regrese el dinero a Yehoyarib, de tal manera que Yehoyarib se va a quedar con el asham y con el korban que se dice la Gemara. Eso no lo entiendo. Por lo menos que cada uno se quede con lo suyo, pero ¿cómo vas a multar a, en este caso, Yedaya? ¿Qué hicieron de manos de Yedaya? Dice la Gemara, dice Rabba, te voy a explicar cuál es el caso aquí. El caso aquí es cuando se le entregó el korban asham a la guardia de Yehoyarib durante que ellos están trabajando, o sea, en la primera semana.
y el dinero se le entregó a la segunda guardia, a Yedaya, durante la primera semana, durante la semana de Yoyarib. ¿Sí? Entonces, en este caso, Rabbi Yehuda opina que ya que la guardia de Yedaya no hicieron correcto, ¿por qué? Porque recibieron dinero no en el momento de la guardia de ellos. Entonces, por eso lo multamos a ellos y por eso le decimos a ellos, ustedes regresen el dinero a la primera guardia. De tal manera que la primera guardia, Yoyarib, se queda con el corbán y con el dinero. ¿Sí? Sin embargo, Jamín dicen, no, Yoyarib hicieron también mal aquí, por lo tanto multamos a Yoyarib. ¿Qué? ¿Por qué hicieron mal? Porque recibieron Korban Hasham antes de recibir dinero. Primero hay que recibir dinero y después Korban Hasham. Por lo tanto, multamos a la primera guardia y le decimos a la primera guardia de Yoyarib que le dé el Korban Hasham a la segunda guardia, a la guardia de Yedaya, de tal manera que Yedaya se va a quedar con el dinero y el Korban. Y esta es la discusión entre ellos. O sea que el caso aquí en la Mishnah es cuando ambos hicieron mal. La pregunta es quién hizo peor. ¿Sí? Y por ende, ¿a quién multamos? Seguimos. Tania Amar Rebi. Le dibra Rabbi Yehuda en Kadmu Bnei Yoyarib veikribu et Hasham y Ahazor ve'avi Hasham acher. Ve'yakrivu Bnei Yedaya. Ve'zahu alalu b'ma shebiadam. Amre lemay chazi Hasham pasulu. Amar Rabba le oro. La Gemara tiene una baraita. Y en la baraita, Rebi nos dice lo siguiente. Nos dice una limitación en la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda que dijo que multamos en este caso a la segunda guardia, Yedaya, y le decimos que ¿qué? Ustedes recibieron dinero no en la guardia de ustedes, porque acabamos de explicar que estamos hablando cuando recibieron dinero en la guardia de la primera. Entonces, ya que hicieron algo mal de recibir dinero mientras que no estaban trabajando ellos, ¿sí? Por lo tanto, lo multamos a Yedaya y le decimos, ¿sabes qué? El dinero de ustedes ahorita se lo dan a la primera guardia, o sea, a la guardia de Yoyarib, ¿sí? Viene Rebi y nos dice, también según Rabbi Yehuda, si Yoyarib ya sacrificó el Korban Hasham que había recibido antes, ¿sí? En este caso, obligamos al Gazlán a traer otro Korban, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sirve el Korban que sacrificó antes que se regresó el dinero, ¿sí? Y este nuevo Korban que se va a traer, o sea, obligamos al Gazlán a traer un nuevo Korban si ya se sacrificó el primer Korban que se le entregó a Yoyarib, y este nuevo Korban sí se le entrega a ¿quién? A Yedaya. O sea que básicamente Rabbi Yehuda, todo lo que dijo que la segunda guardia Yedaya le regresa el dinero a la primera y la primera se queda con el Korban y con el dinero, es mientras que todavía el Korban Hasham que dieron al primero no lo habían sacrificado, ¿sí? Pero si ya fue sacrificado, en este caso ya hicieron demasiado mal la primera guardia, no nada más de recibir el Korban Hasham antes de dinero, sino también de sacrificar, y por lo tanto en este caso multamos a Yoyarib y les decimos que le damos el Korban Hasham. Ahorita el Gazlán que trae un nuevo Korban Hasham se le da a Yedaya, y Yedaya se quedaría con el dinero y con el Korban, al igual que la opinión de Jajamim. Dice la Gemara y dice la Baraita, y aún así, aunque hicieron muy mal Bnei Yoyarib de sacrificar el Korban Hasham en este caso, antes de que recibieron el dinero, ellos se pueden quedar con la carne, con la piel, con lo que le pertenece a los Kohanim del primer Korban, aunque fue sacrificado de manera incorrecta. Dice la Gemara, un segundo, ¿para qué sirve? La halajá es que un Hasham que es inválido hay que quemarlo. Dice la Gemara, sí hay que quemarlo completo, pero la piel te la puedes quedar. Y esa piel es la que sirve, que nos enseña aquí la Baraita, que se la pueden quedar los primeros Kohanim. O sea, la primera guardia, los que recibieron al principio, inclusive que hicieron tan mal de no nada más recibir, sino también sacrificar. Seguimos. Tania, Amar Rebi. Le divide Rabbi Yehuda, Imkayam Hasham y Hazir Hasham etzel Kesef. Ve Rabbi Yehuda y Hazir Kesef etzel Hasham itle. Aja me esquina que con Denafak Mishmarto de Yoyarib, Velotavu, Veakamashman de Ajule Ajilu Gabayu. Le manda otra varita, y en esta varita también Rebi nos dice otra halajá en la opinión de Rabbi Yehuda. Dice Rebi lo siguiente: según Rabbi Yehuda, si Yoyarib recibió el Korban Hasham antes y aún no lo ha sacrificado, Rabbi Yehuda está de acuerdo de que en este caso multamos a la primera Yoyarib y le obligamos a Yoyarib a entregarle a Yedaya el Korban Hasham, de tal manera que Yedaya se quedaría con dinero y con Korban Hasham. Dicen, no me cuadra. En este caso, que recibieron primero, pregunta la Gemara, los de Yoyarib y aún no ha hecho sacrificio, en este caso justamente es cuando Rabbi Yehuda dice de que multamos a la segunda que le regrese el dinero a la primera, ¿sí? Dice la Gemara, no, aquí el caso es en la Baraita cuando ya culminó la guardia de Yoyarib y nunca le demandaron el dinero a la Yedaya. O sea, según Rabbi Yehuda, definitivamente multamos a la segunda que le tiene que regresar el dinero a la
primera. De tal manera que la primera se va a quedar con el corbán y con el dinero. Pero todo eso es cuando la primera demandó y le pidió a la segunda. Pero si no le pidió, ahí asumimos que le perdonó. Y en ese caso, sí va a poder la segunda pedirle a la primera el corbán. Y en este caso se quedaría la segunda con el dinero y el corbán. Próxima braita, Tania Ida, Jamar Rebi, le dibre Rabbi Yehuda, im kayam asham yachazor kesef etzel asham. Pshita, achi itle. Achem eskinan que condenafik mishmartam dehani udehani, velota vuma de teima julega beadad y kamashmalan, de amrinan que vandelota ve, lehedru bereisha. La Gemara trae otra varita. La varita dice lo siguiente, también Rebi dice, según la opinión de Rabbi Yehuda, si todavía existe el primer Korban Hashem que tiene la primera guardia, que se le entregó a la primera guardia de Yoyarib, ¿sí? O sea, existe, me refiero que todavía no se la ha sacrificado, pues en ese caso multamos a la segunda guardia que recibió, a la guardia de allá que recibió el dinero, que regrese el dinero a la primera. Dice la Gemara, obvio, eso fue lo que dijo Rabbi Yehuda. Eso exactamente es lo que dijo Rabbi Yehuda, que me vienes a enseñar en esta baraita. En esta baraita viene Rebi y nos enseña esto. Está escrito el Meforash en la baraita al principio que eso fue lo que dijo Rabbi Yehuda, que me viene a enseñar Rebi en la opinión de Rabbi Yehuda. Eso fue lo que dijo Rabbi Yehuda. Dice la Gemara, no, aquí el caso es cuando ya pasó, el Hidush aquí la baraita de esta última es cuando ya culminó la semana de la primera guardia y de la segunda guardia y nadie demandó a nadie. Ni la primera guardia cuando estaba trabajando en la primera semana demandó a la segunda por el dinero, ni la segunda demandó a la primera por el asham. En este caso hubiésemos dicho, cada uno perdonó al otro y por lo tanto cada uno se puede quedar con lo suyo. La primera se puede quedar con el corbán y la segunda se puede quedar con el dinero. Kamashman, que decimos que ya que nadie demandó a nadie, por lo tanto la halajá es que se mantiene la halajá original. ¿Cuál es la halajá original? Según Rabbi Yehuda, que Benei y Edaya tienen obligación aún así, aunque ya pasaron los tiempos de los dos, la segunda guardia tiene la obligación, Benei y Edaya tiene la obligación de darle el dinero a la primera, y la primera se queda con el Korban Hashem y con el dinero, y cuando les llega otra vez la guardia de ellos en un año, cuando les llegue, ¿sí? Ahí es cuando van a sacrificar el Korban Hashem y proceder a tener provecho del dinero. Sigue diciendo la Gemara, Shamevigues de lo H lo evía Shamo, vejule, minane mile, amar raba de amar kraha, Shamo, mushab la Shem la Cohen, mi leva de la Kipurim, shehuparbo, mijlal de kese berreisha. Amar haumi rabbana le raba, ela meata milvado la tapokrajena, mijlal de musafim berreisha, veatani minan shelo yeda ver condem le tamich shachar, tamundo mar vearach ale haola, veamar raba haola, ola rishona, amarle no ana masher yeja per bonafkale, veadain lo kiper. Mencionamos al final de la Mishnah que la regla es, y la razón de todas estas cosas, es porque primero hay que entregar el dinero a los Kohanim y después, o sea, cuando un Gazlan está regresando, tiene que regresar primero dinero y después traer Korban Hashem. ¿Sí? Cuando hizo, regresó primero dinero y después Korban Hashem, salió de Jehová. Pero si trajo primero Hashem y después trajo el Korban Hashem y sacrificó y después dinero, no salió de Jehová. Así mencionamos en la Mishnah. ¿Cómo sabemos la fuente? ¿Cuál es la fuente para este orden? Dice Rabba, te voy a decir de dónde lo aprendemos. Del Pasuk. El Pasuk dice Ha'asham Mushav Lashem la Kohen mi levad de la Kipurim asher perbo. ¿Sí? Ha'asham Mushav Lashem la Kohen se refiere a qué? Se refiere al dinero. Y después dice mi levad de la Kipurim asher perbo, que es el Korban, el Kipurim. Vemos que primero dinero y después Korban. Uno de los Jajamim que escuchó esta de la Shah de Rabba entendió que la razón que primero dinero y después Korban es porque la Torah cuando dice mi levad se refiere a decir que se refiere una segunda cosa que viene posterior. Entonces, por eso cuando dice Hashem, Mushab, Hashem la Kohen, que es el dinero, mi levad el Akipurim, mi levad el Korban, es una segunda cosa que viene posterior. O sea que la palabra mi levad es una segunda cosa adicional que viene posterior y no antes. Y cuando entendió esto así, viene él y le preguntó a Rabba, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque respecto a los musafim de la fiesta de Pesach, que son los korbanot que se traen en Pesach, dice mi levado la tapocre, se traen los korbanot de Pesach, mi levado la tapocre. Según este entendimiento sería se traen los korbanot de Pesach y en adición posteriormente se hace la ola de la mañana, ¿sí? Pero dice la Gemara, pero esto no cuadra, porque en la verdad está escrito Meforash claramente que no hay nada que se pueda hacer antes que el korban tamid de la mañana, que la ola tamid, ¿sí? De la mañana, como se aprende del pasuk, que dice etzimba boker haola, que se refiere a haola, la ola famosa, korban ola tamid. Dice el mismo Rabba que es ola tamid. Vemos que lo primero que veía era ola tamid. Entonces dice la Gemara, pregunta la Gemara, le preguntó este jajam, uno de los alumnos, mejor digo, uno de los jajamim le preguntó a Rabba, según lo que entiendo de ti, aparentemente que el hecho que está escrito mi levad es algo extra, posterior, pues en este caso de korban musaf debería decir los korban musaf
debería de ser que primero se hace Korban Musaf, Milevad o Lata Boker y algo extra posterior que es el Lata Boker. Y no es así, el Lata Boker se hace lo primero en la mañana. Dice la hermana, no, te equivocaste, le dice Raba. Yo nunca deduje lo mío de Milevad. Yo nunca digo que Milevad es algo extra posterior. Milevad puede ser algo extra posterior o algo extra previo. ¿Sí? Lo que yo dije, que se aprende que primero es Kesef y después Korban Hashem, no es de la palabra Milevad, sino del hecho que está escrito Hashem Amushav Lashem La Kohen Milevad de la Kipurim Asher Yehaper. Está escrito Yehaper en futuro. ¿Sí? Mashma, no está escrito Asher Kiper. Mashma que el Korban Hashem Yehaper, futuro. ¿Sí? Después. Primero Kesef y después el Korban, el El Kipurim Asher Yehaper, que traerá expiación. Futuro. ¿Por qué futuro? Porque primero va el dinero. Y ese es mi estudio, no de la palabra Milevad, porque definitivamente Milevad puede ser antes o después. Y en el caso de Musafim de Haga Pesach con Korban Tamid, ahí es algo adicional que hay, que es el Korban Tamid, pero no es posterior al Korban Pesach, sino es previo. Algo adicional previo. Seguimos. Natanlo etakeren. Tanu Rabbanan. Minayin shemevi me'ahilato velo evi hashamo velo evi me'ilato shelo yatza talmud lomar be'el ha'asham v'nisrach lo. ומניין שמביא השמו עד שלא הביא מעילתו שלא יצא תלמוד לומר באל האשם בכבר. יכול כשם שהאיל והאשם מעכבים כך חומש מעכב תלמוד לומר באל האשם ונסלח לו. האיל והאשם מעכבים בהקדש ואין חומש מעכב. ילמד הקדש מאדיוט ואדיוט מהקדש. הקדש מאדיוט מה אשם דעתם קרן אף אשם דעך קרן. ואדיוט מהקדש מהקדש אין חומש מעכב אף אדיוט אין חומש מעכב. La Gemara a continuación se enfoca en la última parte de la Mishnah. En la última parte de la Mishnah mencionamos que todo lo que importa, primero entregar el dinero y después el Korban Hashem, y no primero sacrificar el Korban Hashem y después el dinero, es únicamente respecto al capital que tiene que regresar. Pero lo que tiene que regresar del quinto en adición, eso no es relevante, eso no impide. Entonces no hay ningún problema que regresen el dinero, el capital, después sacrifiquen el Korban y después traigan el quinto. O sea, todo lo que impide que primero se entregue el dinero es el capital del dinero y no el quinto adicional. Y la Gemara trae una baraita que nos trae la fuente para esto. Está escrito respecto a una persona que tuvo provecho del Ekdesh sin querer. ¿Sí? También ahí aplica muy similar al Gazlán, que reconoció que tiene que pagar, en este caso, esta persona que tuvo provecho del Ekdesh sin querer, tiene que pagar el capital del provecho, lo que vale el provecho, más un quinto, y adicionalmente también tiene que traer un Korban Hashem. ¿Sí? Entonces, la baraita se enfoca en este caso y después compara para nuestro caso, porque tienen las mismas leyes. Está escrito ahí, ¿qué pasa si primero trae el Korban Hashem y no trae el valor? Un segundito. ¿Cómo sabemos? La verdad al principio se refiere a eso. ¿Cómo sabemos que es necesario para expiación completo del Ekdesh Beshogeg, una persona que hizo Meilá, que es importante que traiga el dinero de lo que tuvo provecho y el Korban Hashem? Y por otro lado, si trajo nada más el dinero y no trajo el Korban Hashem, o trajo el Hashem y no trajo el dinero, no sale de Jehová. ¿Cómo sabemos que es importante los dos, el dinero y el Korban Hashem? Dice la baraita, porque está escrito en la Torah respecto a ese tema, mashma que tiene que tener él y Hashem. Él se refiere a el Korban y Hashem se refiere a el dinero. Ahorita, ¿cómo sabemos que si trajo el Korban Hashem primero? Entonces ya dijimos que tiene que traer los dos. Ahorita, ¿qué va primero? Se dice la varita, ¿cómo sabemos que si trajo primero el Korban Hashem y no trajo el Keren no sirve? Porque está escrito en el Pasuk, Be'el HaHasham. Be'el HaHasham. El es Korban del Hashem. O sea, el Hashem dijimos que es el Keren, ¿sí? Es el Korban del Keren anterior, o sea, del Keren que ya fue pagado. Se llama que primero se paga el Keren, que es el valor, y después el Korban. Uno hubiese pensado que de la misma manera que si falta el Korban o falta el capital, eso impide la expiación de la persona, pues también el quinto impide si no se ha pagado, impide la expiación de la persona, en este caso de la persona que tuvo Meilá, que tuvo provecho del Ekdesh sin querer. Se la llamará, la Torah dice, Be'el Hashem v'nisrach lo. Si pagaste el Korban Hashem, más el es el Korban, más el Hashem, que es el valor del Ekdesh nisrach lo, ya se le perdona. ¿Sí? Nada más esto es lo que impide si no lo ha hecho, y el quinto no impide. Y una vez ya tenemos esto en Ekdesh, y se la llamará, ¿sabes qué? Podemos ahorita aprender Ekdesh de un caso regular, o sea, el caso de Gazlán, y el caso de Gazlán del Ekdesh. Entonces, lo que se puede comparar de uno a otro y del otro al primero es de la siguiente manera. Ekdesh se puede aprender de Diot, Ekdesh se puede aprender de Gazlán, que, como dijimos, Hashem es el valor de
Hashem es el valor de lo que vale. ¿Cómo sabemos? Puede ser que Hashem es otro corbano, no sé. Si eso lo aprendemos, ¿de dónde lo aprendemos? Del caso de Gazlán, que ahí está escrito Hashem y ahí también se refiere, como vimos en el caso anterior, que se refiere a el valor. Aquí también se refiere al valor. Y por otro lado también podemos aprender viceversa, otra cosa más. Podemos aprender de Ekdesh al caso de Gazlán, que de la misma manera que Ekdesh, lo único que impide la expiación es el Korban Hashem y el capital, y no el quinto. Igualmente, en el Gazlán, el quinto no impide nada. Entonces, esta es la fuente para lo que mencionamos en la Mishnah, que todo lo que es importante es el tema, todo lo que hablamos que impide o no impide es el valor del capital, pero no el valor del quinto. El quinto no hay ningún problema. Si primero das el dinero, después traes el que sacrificas el Korban Hashem, aunque no has traído el quinto, no hay ningún problema. Eso no impide nada, sino nada más una obligación que tienes que hacer, pero no impide el proceso de la expiación. Esta es la fuente. Porque entonces, básicamente la fuente es porque lo comparamos con una persona que hizo Milá, que tuvo provecho del Ekdesh Beshogeg. Con esto culminamos Perek Teshi, noveno capítulo. Adran Alach Agozel Etzim. Comenzamos Perek Asiri, décimo capítulo de Masejet Baba Kama. Hagozel uma'achil et banav veiniach lifnehem peturim mileshalem veim hayad davar sheish bo achrayut chayavim leshalem. La Mishnah nos dice lo siguiente: ¿qué pasa? Una persona que roba un objeto, ¿sí? O roba algo, o roba alimentos, por decir, y este ladrón se lo da de comer después a sus hijos, de tal manera que ahorita ya no está, lo que robó ya no está más en el mundo. O que la persona, el ladrón robó algo y después murió y los hijos lo heredaron, ¿sí? En estos ambos casos, dice la Mishnah, están exentos de pagar. Los hijos están exentos de pagar. En el primer caso, a pesar que los hijos fueron los que lo comieron, están exentos de pagar. En el segundo caso, ya que el papá murió y hubo un cambio de jurisdicción, vamos a ver esto más adelante, por lo tanto quedan exentos los hijos de pagar. Sin embargo, si era algo que tenía garantía, ¿sí? Achrayut normalmente se refiere a tierras, que es algo que tiene garantía, porque es algo que siempre lo puedes cobrar, de ellos siempre puedes cobrar. Vamos a explicar esta parte en la Gemara también más adelante. En este caso, sí están obligados a pagar. Esta parte vamos a explicarla más en la Gemara. La Mishnah en sí no está tan clara, la Gemara va a explicarla. Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara: Marav Hazda Gaza Velonit Yashua Bealim Uba Acher Beachalom Mimenu Ratza Mize Gove Ratza Mize Gove Maitama Kol Kama Delonit Yashua Bealim Bishute de Marekai Tnan Hagozel Umachilet Bana Veiniach Lifnehem Peturim Leshalem Tiuta de Rav Hazda Amar Rav Hazda Kitani Ahí Leachar Yehush. Ok. La Gemara viene y nos dice lo que dice Rav Hazda. Rav Hazda nos dice así: una persona que roba algo de su compañero, ¿sí? Por decir, Reubén le robó a Shimón. Y Shimón aún no ha hecho Yehush, no ha abandonado, no se ha olvidado completamente y abandonado, no se ha olvidado de lo que le robaron y todavía está pendiente de encontrarlo, ¿sí? Entonces, Reubén le robó a Shimón y Shimón aún no ha hecho Yehush. Después vino una segunda persona, por decir Leví, y lo agarró del Gazlán, lo agarró de Reubén y se lo comió. Dice Rav Hazda, la halajá es que el Nigzal, a quien le robaron, o sea, Shimón, tiene el derecho de cobrarse esta cosa que le robaron como él quiera. O del ladrón que se lo robó a él, de Reubén, o del ladrón que se lo robó al ladrón, o sea, de Leví. ¿Por qué? Dice Rav Hazda, porque el hecho que Shimón no ha hecho Yehush todavía le pertenece a él, y por lo tanto, el segundo ladrón, a pesar que no se lo agarró físicamente al dueño original, el hecho que todavía no ha hecho Yehush todavía significa que todavía es considerado que se pertenece al dueño original. Entonces, aunque está en manos del ladrón primero, ¿sí? Pero el hecho que el segundo ladrón vino y lo agarró, básicamente lo está agarrando, como todavía no ha hecho Yehush, todavía pertenece a Shimón, y por lo tanto, todavía es considerado que lo está robando el dueño original, y por lo tanto, el dueño original puede venir y cobrárselo o a Reubén o a Shimón, a quien él quiera. Bien, la Gemara y pregunta en contra de Rav Hazda de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah está escrito Meforash que una persona que robó algo de su compañero y se lo dio de comer a sus hijos, ¿sí? O que robó algo de su compañero, después murió y lo dejó herederos a sus hijos, ¿sí? En este caso, el hijo está exento, los hijos están exentos de pagar. Vemos en el primer caso de la Mishnah, ¿cuál es el primer caso? Repito, cuando una persona robó algo de su compañero y los hijos se lo comieron, o sea, a pesar que los hijos son como ladrones del ladrón, ladrones del papá, ¿sí? Aún así decimos que están exentos de pagar. Los hijos no tienen que pagar nada, ¿sí?
Dice la pregunta en otra Hazá que dice de que el dueño original se puede cobrar del ladrón o de la segunda persona. Responder a Hazá es muy diferente. No me preguntes de la Mishnah, porque nuestra Mishnah está hablando cuando el dueño original ya hizo Yehush. Cuando el dueño original ya hizo Yehush después de que el primer ladrón ya lo tiene, cuando viene el segundo ladrón y se lo roba al primero, no se lo está robando al dueño original, porque está en manos del primer ladrón y no pertenece al dueño original porque ya hizo Yehush. Entonces, no, por eso está exento. Pero lo que dijo Rav Hazda es cuando no hizo Yehush, como explicamos. Según esto, bien, la Gemara dice lo siguiente: Iminiach lifnehem peturim leshalem. Amar Rami bar Jamás, otomeret reshut yoresh que reshut lokeach dami. Rava Amar, reshut yoresh lav que reshut lokeach dami. Veaja bema askinan que sheachalum. Escuchen bien. El segundo caso de la Mishnah es cuando un gazlán robó algo y murió y lo heredaron sus hijos. En este caso, los hijos están exentos de devolver, de pagar por este robo. ¿Sí? Rami bar Jamá viene y deduce de aquí y dice, esto significa que Reshut Yoresh es como Reshut Lokeach. O sea que la posición, que la propiedad, mejor dicho, de un heredero es igual que la propiedad de un comprador. ¿Sí? O sea que cuando una persona compra algo, es sinu y reshut, hay cambio de propiedad. Estaba en manos del vendedor y ahorita pasó para el comprador. Dice la Gemara, también heredero es como si fuese cambio shinu y reshut, es como si fuese un comprador. Y por ende es como si fuese que hay shinu y reshut, que es cambio de propiedad. Estaba en manos del papá, ahorita en cambio de los hijos. Y por lo tanto, nos enseña la Mishnah que los hijos están exentos de pagar. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, nuestra Mishnah, según Rav Hazda, está hablando en un caso que hubo Yehush. Entonces, si hubo Yehush y hubo Shinu y Reshut para los hijos, pues Kanu, ¿no? Los hijos lo adquieren, ya que hubo Yehush y hubo Shinu y Reshut, porque es considerado Shinu y Reshut, por lo tanto están exentos. Así opina Rami bar Jamá. Sin embargo, viene Rabba y dice, no señor. Reshut Yoresh, cuando hay cambio por heredero, por los hijos, no es como si fuese cambio de propiedad, como si fuese un comprador. No es como si fuese un comprador. ¿Sí? Entonces, ¿por qué aquí los hijos están exentos de la Mishnah? Porque aquí está hablando en un caso que los hijos, después de que murió el papá, se lo comieron. ¿Sí? Nos enseña la Mishnah que en este caso está exento. ¿Por qué? Los hijos están exentos porque ellos no lo robaron. Tú me dices que lo regresen, se lo comieron, no está en el mundo. Pregúntale a un segundo. Veami de Katani Seifa y Maeda Barshish Bo Achrayut Chayavim Leshalem Michla Derecho Bigzat Kaimet Askina. Amalach Rabaji Kamar. Y Miniach Laem Aviem Achrayut Nechasim Chayavim Leshalem. Pregúntale a un segundo, pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque al final de la Mishnah está escrito que si era algo que tenía Achrayut, algo que tenía garantía, pues en este caso sí hay que pagar. ¿Sí? Y la Gemara entiende, en este momento que se refiere a algo que tiene Achrayut como campos, o algo que es similar a algo que tiene Achrayut, por ejemplo, cosas que son muy notables a quien pertenece el dueño. Entonces, cuando uno roba, si es notable a quien pertenece el dueño, es como si fuese algo que tiene garantía, que hay que regresarlo siempre, inclusive los hijos. ¿Por qué? Para que la gente no hable mal de que el papá robó. ¿Sí? Entonces, en este caso, nos dice la Mishnah al final, a pesar que los hijos no tienen que regresar normalmente, pero en este caso, que tiene Achrayut, es como que es algo que tiene Achrayut, o es algo como si fuese que tiene Achrayut, que es notable, como explicamos, ahí sí va a tener que regresar. Dice la Gemara Mashma que la primera parte de la Mishnah está hablando en un caso que no es notable, pero todavía existe. Otra vez, la segunda parte es que es notable y existe, porque si no existe, pues nadie va a hablar mal, que lo robó. ¿Sí? Entonces tenemos que decir que la segunda parte de la Mishnah es cuando es notable, ¿sí? Y existe. Entonces también la primera parte de la Mishnah está hablando cuando existe, solo que no es notable. Entonces como tú me dices que como tú me acabas de decir Raba, según la segunda opinión Raba, me dijiste que la Mishnah está hablando en un caso que lo heredaron y se lo comieron y ya no existe más. Dice la Gemara no. Dice Raba, cuando la Mishnah nos dice eso, se refiere, al final de la Mishnah se refiere que si el papá dejó Achrayut Nechasim, o sea, dejó no cosas similares no que el robo es algo similar a Achrayut o algo por el estilo, sino que dejó carca, dejó tierras de herencia, en ese caso, ya que dejó tierras que son cosas que tiene Achrayut, tiene que pagar el robo, a pesar que se lo comieron, como dijo Rabat, pero tiene que pagar con las tierras. Eso es lo que se refiere a Achrayut. ¿Sí? O sea, pero eso no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Vea matrile revi le revishimon bre lo davar shish bo achrayut mamash la filu para mejoresh ba hamor mehamer harab javim lechazim porque boda bien. Dice la hermana, no me cuadra porque me fuera está escrito que Revi le dijo a Rabbi Shimon, su hijo, en la baraita, que cuando al final de la Mishnah dijeron davar shish bo achrayut, no se refiere a que el ladrón dejó como herencia tierras que de ahí se pueden cobrar el robo, no, sino se refiere a achrayut cosas, no se refiere a cosas que dejó como herencia cosas que tienen Achrayut, o sea, carcaot, sino
que lo que robó lo dejó como herencia y son esa cosa que robó, lo robado es algo similar a algo que es Achrayut, como por ejemplo una vaca que el hijo lo quiere usar para arar, o el burro que lo sirve para mejamer, lo quiere usar para caminar, ¿sí? Todas estas cosas son como si fuese Achrayut porque es notable, en este caso es obligación que los hijos lo regresen. ¿Por qué? Porque es notable y todo el mundo por respeto al padre van a decir el padre es un ladrón. Para que no digan eso, lo obligamos a regresarlo. De todas maneras vemos que existe, entonces vuelve la pregunta. Por eso Rabba dice otra explicación. Mejor dicho, él dice, de acuerdo, la Mishnah no está como mí, como yo, de la Mishnah hay una pregunta en contra de mí, pero yo me baso, tengo una baraita a favor mío, entonces no me puedes preguntar tan fuerte. Él amarraba Kishahina Rabbi Yoshaya Nafik Levati, de Taritzna Matritin Kavate. Está Rabbi Yoshaya, Gozelu Mahilet Banat Peturim Leshanem Miniach Lifneem, Gezela Kaemet Chayavim, Ene Gezela Kaemet Peturim, Miniach Lema Viem Achrayut Nechasim Chayavim Leshalem. Meforash, dice la baraita, que si existe, hay que regresarla. Si no existe, no hay que regresarlo. Y si el padre le dejó como herencia tierras, a pesar que no existe, se pueden cobrar a quien le robaron, se pueden cobrar de las tierras, o sea, como la explicación de Raba. Amar Mor, Ena que de la Kaemet Peturim, Neima Tevet Yufta de Rab Hasda. Entonces la Gemara pregunta lo siguiente. Nosotros dijimos al principio de la Gemara que Rab Hasda opina que si una persona robó, si volvemos al principio de la Gemara, si una persona robó algo, Reuben robó de Shimón, y aún Shimón no ha hecho Yehush, y vino una segunda persona y se lo comió, por decir Leví se lo comió, ¿sí? Puede venir Shimón y cobrarse de quien quiera, o de Reuben, o de Reuben o de Leví, del ladrón primero o de la segunda persona, o sea, de Leví, ¿sí? Bien, la Gemara le pregunta esta última baraita de Rabbi Yoshaya, que acabamos de ver ahorita, que aparente en contra de Rab Hasda. En esta baraita acabamos de ver, en la que se la Kaemet Peturim, que si no existe más lo que se robó, está exento de regresarse. Dice la Gemara, esto es pregunta en contra de Rab Hasda. Rab Hasda que nos dijo que a pesar que la segunda persona, este Leví, se lo comió, aún así puede venir el dueño Shimón y cobrárselo a Leví. Meforash aquí en la baraita vemos que no. ¿Qué voy a responder a Rab Hasda al respecto? Amarlach, Rab Hasda, Kitania y Leachar Yehush. Rab Hasda te va a responder que esta baraita de Rabbi Yoshaya está hablando en un caso que ya hubo Yehush. Cuando ya hubo Yehush, efectivamente está Patur, porque ya Caná, ya ladrón Caná, porque ya hubo Yehush del dueño original. Pero aquí Rab Hasda está hablando en un caso que aún no hubo Yehush. Sigue diciendo la Gemara Amar Mor, que es de la Kaemet Chayavim Leshalem Neiba Tevet Yufta de Rami Bar Hama. Amarlach Rami Bar Hama, Kitania y Lifnei Yehush. Ahorita la Gemara viene y dice, un segundo, ¿qué me acabas de decir? Que la baraita de Rabbi Yoshaya está hablando en un caso que ya hubo Yehush. ¿Sabes que tengo un problema? ¿Por qué? Porque esa baraita me dice que si la Gezela está existente, ahí sí es importante que los herederos paguen y regresen lo que el papá regresó, lo que el papá robó, independientemente de qué es lo que robó. Si existe, que lo paguen, que lo regresen. Dice la maestra, pregunta en contra de Rami Bar Hama, que él dice que Reshut Yoresh, que Reshut Lokeach, que es como si fuese que hubo Shinui Reshut, porque cuando cambia heredero de padre a hijo es como si fuese de vendedor a comprador, y adicionalmente hubo Yehush, entonces Caná, entonces no me cuadra, ¿sí? ¿Y por qué va a tener que regresar? Según Rami Bar Hama, él dice que en ese caso, según Rami Bar Hama, es como si fuese Shinui Reshut más Yehush, pues si hay Shinui Reshut y Yehush, pues Caná, no hace falta que lo regrese, porque la baraita dice que sí hace falta. Dice la Gemara, Rami Bar Hama va a opinar que esta baraita de Rabbi Yoshaya está hablando en un caso que es antes de Yehush. A pesar que dijimos que está hablando cuando hubo Yehush, así va a opinar Rab Hasda, pero Rami Bar Hama va a decir de que es antes de Yehush. Seguimos. Hasta ahorita mencionamos la opinión de Rami Bar Hama, que opina que Reshut Yoresh, que Reshut Lokeach, o sea que cuando hay un cambio de propiedad de padre a hijos, como si fuese cambio de propiedad de vendedor a comprador, entonces es considerado Shinui Reshut. Y Rami Bar Hama dedujo esto de nuestra Mishnah, como explicamos antes. La Gemara a continuación trae otra versión de las palabras de Rami Bar Hama, que según esto no dedujo Rami Bar Hama de nuestra Mishnah, sino de una baraita. Pero llegó a lo mismo, aparentemente. Rabada Baraba Matin la leha de Rami Bar Hama aha. הניח להם אביהם מעות של ריבית. אף על פי שיודעים שהם של ריבית, אין חייבים להחזיר. אמר רבי בר חמא, זאת אומרת רשות יורש כרשות לוקח דמי. רבא אמר לעולם ממלאך רשות יורש וכרשות לוקח דמי. ושניח אדם אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. ההדר לה כי איך דניחה דניחה בהדך. לדידי כמזל לרחמנה, לברא לא מזר לרחמנה. מן דמתין להברייתא, כל שכן המטריתין, מן דמתין להמטריתין, אבל הברייתא רמי בר חמא כרבא מתין לה. Dice la Gemara lo siguiente, Rabada Bar Ahava traía esta deducción de Rami Bar Hama, no sobre la Mishnah como dijimos, sino sobre la siguiente baraita. Dice la baraita lo siguiente, unos herederos que el padre, mejor dicho, un padre que heredó a sus hijos dinero de intereses, ¿sí? O
sea, está prohibido recibir intereses. El padre recibió de manera prohibida y lo heredó a sus hijos. Tenía 1000 más intereses, otros 1000, 2000 heredó a sus hijos. Dice la Gemara en este caso, dice la Baraitá, a pesar que los hijos saben claramente y lo tienen claro, que ese dinero no es dinero kasher, sino es también de intereses, no tienen que regresar esos intereses al dueño. O sea, a quien se le cobró. No es necesario que lo regrese. Bien, Rabbi Barhamay dice, de aquí podemos deducir y aprender que Reshut Yoresh, que Reshut Lokeach, que el hecho que hubo cambio de propiedad de padre a hijo a través de herencia, a través del concepto de herencia, es como si fuese considerado de vendedor a comprador y por lo tanto decimos que los hijos ya lo adquieren y adquieren esas monedas y por ende no tienen que regresarlas, inclusive si existen todavía. Así deduce Rami Bar Hamá de esta baraitá según la versión de Rabá Barahaba. Según esta misma versión, viene Rabá y discute y dice, no, puede ser que en verdad Reshut Yoresh, que Reshut Lokeach, que cuando hay cambio de propiedad de padre a hijo no es considerado Shinui Reshut como si fuese de vendedor a comprador. Y la razón que aquí, en la baraitá, en el caso de intereses, decimos de que no es necesario que los hijos lo regresen, inclusive que está existente, los hijos que lo heredaron, es porque a pesar que no es Shinui Reshut, dice Rabá, puede ser que no es Shinui Reshut, aún así no hay que regresarlo. ¿Por qué? Porque la Torah todo lo que te obliga a regresar es Al tikach meiton shech betarbit. La Torah te prohíbe agarrar de él intereses. Más que si agarraste tú tienes que regresarlo, pero el que lo agarró, el que lo cobró es el que lo tiene que regresar, pero los hijos no, ¿sí? Por lo tanto, esa es la razón que los hijos no lo tienen que regresar, pero no porque Shinui Reshut es considerado, no porque cuando hay herencia es considerado Shinui Reshut. El hecho que es herencia es como si fuese el mismo Shinui, el mismo Reshut, y no es considerado que hubo Shinui Reshut. O sea, básicamente la misma discusión, pero que sale no sobre la Mishnah, sino sobre la baraitá. La Gemara explica y da la siguiente observación. Dice, mira, el que dice estas palabras de Rami Bar Hamá sobre la baraitá, Kol Shiken que lo va a decir sobre nuestra Mishnah, porque sobre nuestra Mishnah es mucho más fuerte, ¿sí? Tenía un argumento mucho más fuerte. Y van a entender ahorita que me refiero más fuerte. Sin embargo, el que lo dice sobre la Mishnah, puede ser que Rami Bar Hamá va a estar de acuerdo que la deducción es únicamente una buena deducción de nuestra Mishnah. Pero de la baraitá, no. ¿Por qué? Porque no es tan fuerte. ¿Por qué no es tan fuerte? Porque podemos decir el argumento que dijo Raba, que es un argumento válido, que puede ser que en Ribit, Shinui Reshut no es Reshut Yoresh, no es Shinui Reshut, no es considerado Shinui, cuando hay herencia no es considerado Shinui Reshut, y la razón que ahí no es de lo que lo regresen es porque la Torah te obliga a regresar únicamente lo que lo agarró. Entonces, básicamente nos dice la Gemara la siguiente observación: el que lo dedujo de la baraitá, Kol Shiken que lo va a deducir, según esta versión de Rabá Barahaba que lo dedujo, que dice que Rami Bar Hamá lo dedujo de la baraitá, Kol Shiken que va a deducir lo mismo de nuestra Mishnah, pero el que lo dedujo antes de nuestra Mishnah puede ser que no va a estar de acuerdo que se puede deducir de la baraitá, porque de la baraitá puede ser que no hay prueba, como dijo Rabá, un buen argumento, que en Ribit, en intereses, puede ser que hay una alhaja especial que te enseña del pasú, como acabamos de explicar, al tikach meiton shech betarbit, de que aprendemos que hay una prohibición para el que lo agarra y para Teshuvah es que lo agarra. El que lo agarra tiene que regresarlo, pero los hijos ya no tienen que regresarlo. Pero en verdad puede ser que Shinui Reshut no es considerado, puede ser que Reshut Yoresh no es considerado Shinui Reshut. Entonces repito, la observación de la Mishnah, de la Gemara aquí al final es que el que dedujo que Rami Bar Hamá se opina de nuestra Mishnah, el que dedujo que Rami Bar Hamá se opina en la baraitá, Kol Shiken que iba a deducir que así opina en la Mishnah. Repito, el que dedujo que el que dijo Rabá Barahaba que dijo que Rami Bar Hamá sacó esta opinión de la baraitá, Kol Shiken que va a poder sacar esta opinión de la Mishnah. Pero el que según la versión anterior que mencionamos, ¿sí?, que Rami Bar Hamá hizo su deducción de la Mishnah, pues vamos a decir que él va a opinar nada más que así puede deducir de la Mishnah, pero la baraitá puede ser que no se va a poder deducir porque es un tema de repeat, el cual es diferente, y puede ser que va a estar de acuerdo con esta primera opinión que dedujo de la Mishnah, puede ser que va a estar de acuerdo con el argumento de Raba, que en este caso no se puede deducir esto. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.